Yo he visto mucho eso, colega, no sé tú qué piensas, pero de repente sí observo mucho que somos como unos niños grandotes en algunos aspectos, ¿no? No sé si quieras mencionar algo al respecto de esto, colega. Sí, claro, de hecho esas son las temáticas que también vemos en la terapia, ¿no? Cuando las personas no se han podido adaptar o no, o supuestamente no han madurado de acuerdo a las expectativas sociales, porque aquí también hay que entender que la madurez va relacionada a las expectativas sociales, ¿no? Se supone que a cierta edad ya tengo que tener esto y hacer esto, y pensar de tal manera, y así nos vamos, ¿no? Por ejemplo, digamos, una etapa crítica, o en este caso, como te comentaba, las etapas de transición es la de la década de los 20, cuando la persona entra a los veintitantos años, se supone que ya debe de tener una carrera, ya debe tener ciertas responsabilidades, madurez, ya asumió incluso situaciones civiles, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso genera presión. Así como que incluso cuando ya tienen veintitantos, se van acercando a los 30, oye, ¿y tú para cuándo te casas? Y comentarios de ese tipo, ¿no? Que van desde una situación a lo mejor sentimental o de pareja, formar una familia, hasta cuestiones laborales o de estudios, ¿no? Es así como que pues ya a esas edades de los veintitantos se supone que el ser humano ya debería de tener un montón de cosas como responsabilidades, pero la realidad es otra, ¿no? Y más ahora con esta nueva época en la que es bien difícil ya muchas situaciones, por ejemplo, anteriormente sabíamos, a lo mejor los abuelitos, ¿no? Podían tener un trabajo, un oficio, ¿no? Ya ni siquiera una profesión. Con un oficio podían mantener a la familia. Y estamos hablando que antes, como decimos hasta de broma, como no había televisión, tenían 10 15 hijos, ¿no? Entonces, pero los podían mantener, ajá, y los podían sacar adelante, ya que salieran o no adelante y es otro asunto, ¿no? Pero a final de cuentas se le podía mantener una familia de 10 15 personas con un sueldo que se obtenía a partir de un oficio, de una persona que ni siquiera había terminado la primaria incluso, ajá, esas posibilidades había. Ahora no, ahora profesionistas con era o incluso hasta maestría, doctorado, están sufriéndola, pero bastante, ajá, o incluso lo decimos hasta, no para de ninguna manera menospreciar ni nada por el estilo, pero decimos, están manejando un taxi, ajá. ¿Por qué? Pues porque la situación está complicada y esto ya lleva años, ¿no? Ya lleva décadas, o aquí si nos basamos en México, pues ya, si nos vamos al aspecto político, pues ya lleva sexenios esta situación, ajá. Entonces, todo eso va haciendo que la gente, pues cada vez sienta más presión en cuanto a sus responsabilidades o en cuanto a la madurez que debería de demostrar en ciertas etapas de la vida. Ajá. Aquí hay algo bien interesante porque, por ejemplo, ahorita que hablamos a lo mejor de que una persona pueda ya desempeñarse como profesional, por ejemplo, en varios modelos educativos hay algo que deberíamos de tomar muy en cuenta y no se hace. Ajá. Una, la orientación vocacional, esa materia que nada más utilizan para todo menos para orientar vocacionalmente a los adolescentes, a los jóvenes, ¿no? Y la otra, que nos obligan a estar pensando en una carrera, en una profesión, desde los 14 15 años incluso. Ajá. ¿Por qué se da esto? Pues porque cuando estamos en la secundaria ya nos están metiendo la idea de que tenemos que ir a la preparatoria o a la vocacional o a los bachilleres de acuerdo a lo que queremos estudiar de carrera. Es decir, ya a tus 13, 14, tal vez 15 años, ya tienes que estar pensando qué carrera vas a elegir, ¿sale? Cuando todavía no salimos todavía estamos en esa transición, ahorita que hablaba de las etapas de transición, saliendo de ser niños para acomodarnos en la adolescencia, ya nos están diciendo que pensemos en la edad adulta. Sí, eso es bien interesante desde mi perspectiva en ese sentido, porque es una presión social muy sutil que no se ve. Utilizan términos luego ahí ya los chavos del ghosting y no sé qué, ¿no? Como que no me visibiliza y no sé qué tanto. Pues estas situaciones son así, no se ven a simple vista, pero generan mucha presión porque a un adolescente de 14 años que le estés diciendo, ya tienes que pensar como adulto, porque eso es en realidad diciéndole, ya desde pensar qué carrera vas a llevar a cabo, y esa carrera que va a llevar a cabo tenemos que entender que va a ser toda su vida, ajá, lo que le quede de vida se va a dedicar a una profesión, entonces por eso es bien complicada esta parte. Decirle eso cuando todavía no sabe ni si va a pasar el tercero de secundaria, es complicado, ajá, pero sin embargo no se le pone atención. Y la otra, lo de la orientación vocacional, una materia tan importante. Yo siempre he dicho, lo que es esta materia, y tal vez que incorporaran una materia el aspecto de la gestión emocional, de saber reconocer, conocer y manejar nuestras emociones, serían dos materias tan importantes o quizá más importantes que incluso las materias clásicas de matemáticas, español, etcétera, que aportan demasiado, sí, pero al final de cuentas se tienen que complementar con estas otras materias, porque si no, pues tenemos el caso de muchachitos que son brillantes en matemáticas, en química, eso, salen a la vida real y se
se derrumban. ¿Por qué? Porque emocionalmente no están preparados o porque vocacionalmente nadie les dio una orientación, ¿sí? Entonces, todo eso implica esta parte, ¿no? Ahorita quería yo tocar este punto de lo que has comentado, me llevó a esto, ¿no? Dije, ahorita aprovecho para Bueno, comentar esta situación en el aspecto de la educación escolar. sí, me llama la atención. En alguna ocasión elaboré una temática acerca de Mm. los genios, ¿no? Y me acuerdo mucho de un libro que decía algo así como si Mozart hubiera nacido en Latinoamérica, ¿no? Porque al final de cuentas no se tiene esa infraestructura para poder desarrollar genios, ¿no? Nada menos hace poco también surgió, creo que hay una película de moda de Eugenio Derbez que se llama Radical, algo así, en donde se habla efectivamente de una alumna mexicana que efectivamente tenía un coeficiente intelectual muy alto, ¿no? Y se pensaba que era la nueva Elon Musk o alguna cuestión así, o la nueva Jeff Bezos, ¿no? Pero, pues claro, en una etapa muy temprana, pero es que esta niña ya había demostrado que estaba al nivel o a la altura de otros más grandes, ¿no? Y más intelectuales, pero en su defecto se siguió el proceso de lo que ocurrió después con esta niña y actualmente está estudiando Derecho o alguna cuestión por el estilo. En el proceso, muchos asumen que se perdió o que perdió esas habilidades que tenía para ser una genio. Sin embargo, otros pudieran pensar que lo desarrolló en algo que le gustó, ¿no? Ya habíamos hablado de la película de Mente Brillante, ¿no? De Mente Indomable, perdón, en donde efectivamente, ¿no? Este choque que se tiene con lo que la gente quiere que tú seas y con lo que tú quieres ser, ¿no? Pero La efectivamente, expectativa social, ¿no? sí, y que lo mencionaste, es muy importante, ¿no? Lo que la gente quiere para nosotros, pero muchas veces, por ejemplo, en terapia, nos toca hacerle notar al cliente pues que la búsqueda tiene que ser hacia lo que uno quiere, no necesariamente hacia cumplir la expectativa de tus papás o la expectativa en muchas ocasiones de la esposa, ¿no? Sino que efectivamente uno tendría que buscar, eso sí, no te puedes quitar de responsabilidades, o sea, es decir, tus responsabilidades ahí están, pero otra cosa es lo que tú quieres ser o con lo que buscas la plenitud. Ajá, la plenitud es otra cosa, el buscar o el estar constantemente preocupado por lo que quiero llegar a ser o demás, esa es una cuestión. Y efectivamente esta cuestión de satisfacción de estar contento con lo que hago, de eso es de lo que estamos hablando. Y entonces en este proceso te decía, me regreso un poco a ese libro que escuché y que leí en algún momento dado de qué hubiera pasado si Mozart hubiera nacido en Latinoamérica. Pues desde luego se hubiera tenido que enfrentar a las desigualdades, ¿no? A las desigualdades sociales, a las desigualdades socioeconómicas. Y deja tú de eso, si le hubiera tocado un papá y una mamá pobre, ¿no? Pobre de Mozart, jamás hubiera dado la luz tanta genialidad. Y por muy bueno que sea, pues definitivamente hubiéramos terminado en una familia como la de Malcolm el del medio, ¿no? En donde efectivamente el niño pequeño pues es un genio de la música, pero pues a final de cuentas en una familia disfuncional pues no tiene muchas oportunidades, ¿no? Y a final de cuentas creo que coincidimos nuevamente en esta cuestión, ¿no? Donde el niño o el adolescente está en esa búsqueda de ser, porque le dijeron que tenía que ser, ¿no? Me di a la tarea ahorita en este lapso, colega, de buscar qué es lo que tanto critica la sociedad, porque tú sabes que se cambió el plan de estudios, ¿no? Y la gente hizo un alboroto por eso. Aquí tengo las carreras, ajá, más o menos en qué se basan, porque se enojaron porque quitaban matemáticas, ¿no? Pero sí está, nada más que se llama de manera diferente. Se habla de lenguaje y comunicación, que a mí me parece súper importante. Creo que yo tuve un despertar en Bastante. la preparatoria a partir de eso. Está el pensamiento matemático, que también me parece, habría que ver de qué trata, pero me parece importante que no nada más les den matemáticas para que repitan mecánicamente, sino que les hablen de todo ese proceso de aprender a pensar lógicamente y cosas por el estilo. Que se Razonar. entienda por qué sí, a razonar por qué se hacen las matemáticas, no nada más a contestar por contestar, ¿no?